En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este punto número 17 del Catecismo de la Iglesia Católica. La última parte del Catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Se cierra con un breve comentario de las 7 peticiones de la oración del Señor. En ellas, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Bendito sea Dios. Pues hasta ahora, los puntos que hemos leído del Catecismo, los últimos 4 puntos, nos han estado diciendo las 4 partes en que este catecismo está dividido: la profesión de la fe, el credo, los sacramentos, la vida de la fe, los mandamientos, y la 4ª parte es la oración. La oración es esencial, como todas las demás. Todas las demás 4 cosas, o las 4 partes en las que el catecismo está dividido, cada una de esas partes está dedicada a un aspecto esencial de nuestra vida de cristiano. La fe, si no tenemos fe, pues no podemos agradarle a Dios. Y la fe no es en el vacío. Tal vez ustedes han oído a nuestros hermanos separados decir, pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es un versículo de la palabra de Dios. Está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Dice, cuando le pregunta el soldado, el guardia que tenía preso a Pablo y a Silas, y creo que Lucas también estaba ahí, cuando se da cuenta y quiere convertirse, pues pregunta, ¿qué debo hacer? Y San Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el principio, ese es el comienzo, y es esencial creer en Jesucristo nuestro Señor. Creer primero que existe, que no es un mito, Él es una realidad, es una persona real. Creer en lo que Él hizo, creer en lo que Él dijo, creer en lo que Él enseñó. No es solamente creer, bueno, pues creo que es el Salvador y ya y se acabó. No. Porque Él pasó su vida enseñándonos, pasó 3 años de su vida predicando, instruyendo a los apóstoles, formando la iglesia. Dice San Juan Evangelista al final de su evangelio, dice, muchas otras cosas más dijo Jesús que me parece que si se escribiesen todas, el mundo entero no fuese capaz de sostener los libros que se escribirían, o en ese momento los rollos que se escribirían, porque los libros entonces pues no eran como los de ahora, eran rollos de pergamino. Pues todo eso, creer en Jesús es creer en todo lo que Él dijo. De hecho, ese versículo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, justo después que dice, a ver, creo que lo tengo por aquí,
para dárselos tal cual. Capítulo 10, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, dice así: ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Hay que creer en Jesús. Y luego dice, le predicaron entonces, este es el versículo siguiente, le predicaron entonces la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Creer en Jesús, sí, pero no es creer en que existe Jesús, en que vino e hizo lo que hizo. Sí hay que creer eso, pero hay que creer en la palabra de Jesús, lo que Él enseñó. Por eso dice aquí, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Le predicaron entonces la palabra del Señor. Porque claro, ¿cómo Él va a creer? ¿Crees en Jesús? ¿Qué es lo que Él dice para creerle? O para saber si le creo. Le predicaron la palabra, lo que el Señor enseñó. No solamente, y esto es importantísimo, porque muchos hermanos separados con buena intención, pero mala instrucción, pues reducen el salvarse. Creo que Jesús murió por mis pecados, se acabó. Creo eso y ya está. No, hay que creer en la palabra del Señor. Por eso la Santa Iglesia en el Catecismo, la primera parte de las 4 partes en las que está distribuido el Catecismo, la primera parte la dedica entera a la fe. ¿Creer en qué? ¿Creer en quién? Y creer en todo lo que el Señor nos ha comunicado. Porque es absurdo pensar que el Señor, que ha dedicado siglos en instruir a su pueblo, siglos en enseñar el camino de la santidad a su pueblo, pues llega el momento en que diga, bueno, pues ya todo esto ha sido basura, todas estas enseñanzas que os he dado no sirven para nada, porque lo único que tienen que hacer es creer que Jesús murió por los pecados y ya. Hombre, pues si fuese eso solamente lo que hay que creer, y el Señor ha perdido siglos en su trato con su pueblo, diciéndole y enseñándole cosas que después de todo no sirven para nada, eso es una aberración. Todas las herejías son aberraciones. Esta tiene una particular idiotez. Pues al pan pan y al vino vino. Decía Santa Teresa que la humildad es caminar en la verdad y llamar a las cosas por su nombre. Pero bueno, ¿qué hacemos cuando nos encontremos con un hermano así? Hermano digo, porque aunque el conocimiento que tienen del Señor es poquito y distorsionado, pues no dejan de tener cierto amor al Señor. Así que, pues sí, son hermanos. Hermanos que no conocen. En los Hechos de los Apóstoles también nos habla de que había hermanos en la fe que ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Eso en uno de los capítulos de los Hechos de los Apóstoles creo que llegó San Pablo con otro y le preguntaron, ¿han sido bautizados en el Espíritu Santo? Y le dijeron, pues ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. Y les pregunta el apóstol, ¿y en nombre de quién habéis sido bautizados? Porque claro, la fórmula del bautismo cristiano es: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que si hubiesen recibido ese bautismo,
pues hubiesen sabido que hay un Espíritu Santo, pero estos no lo sabían. Así que probablemente antiguamente en la iglesia, primero estaba la predicación a la conversión en preparación al bautismo. Y en esa predicación para la conversión se aplicaba lo que se conocía como el bautismo de Juan. De hecho, eso fue lo que le contestaron los apóstoles, los discípulos que no habían oído del Espíritu Santo. Pues hemos sido bautizados con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un ritual donde había agua, pero que no era el bautismo cristiano, era el bautismo que llamaba primero a la conversión. Rompe con el pecado, aléjate de esas cosas que no son de Dios, preparando así el camino para el Señor. El bautismo de Juan era el primer paso donde se les predicaba la palabra y se les invitaba a que rompieran con el pecado. ¿Qué fue lo que hizo Juan? San Juan Bautista llamaba a la conversión, a que se convirtieran y comenzaran a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el primer paso. Pero él preparó para el bautismo de Cristo. El bautismo en el nombre del Señor Jesús es el bautismo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues con esto nos da testimonio la Escritura que existían cristianos, existían discípulos del Señor que eran discípulos del Señor aunque todavía no lo conocían bien. Eso viene poco a poco, como los bebés. A los bebés se les bautiza, ya son miembros de Cristo, pero hay que enseñarles la fe todavía. Pues si se encuentran con hermanos separados que vienen a querer resumirlo todo a simplemente cree y se acabó y ya está, pidan por ellos y compartan la fe con ellos para que aprendan, para que conozcan a Jesús completamente. Pero claro, ninguno puede hacer eso si no le conoce primero. Así que comienza por conocer al Señor cada vez más profundamente, leyendo las Escrituras, leyendo el Catecismo, hablando con Él, visitándolo en el Santísimo Sacramento, recibiendo los sacramentos, estando en la gracia de Dios. Después que te hagas amigo fuerte de Jesucristo, si no lo eres ya, pues entonces podrás comunicarle eso a los demás. Podrás hablarle a los demás de Jesucristo no como una idea o una manera de vivir, pero como una persona que es tu amigo íntimo, es tu amigo, es tu Rey, es tu Dios, es tu Salvador. Y claro, cuando tengas esa unión con Él, pues va a ser muy efectivo cuando hables a otros de Él. Sean cristianos incompletos, como los hermanos separados, o sean ateos, o sean judíos, o musulmanes, o quienes fueren. Bueno, pues nada, este es el punto 17, y la última parte, pues que no mencione nada todavía de la oración, pero está bien porque tendremos una parte entera del catecismo dedicada a la oración. Bueno, pues pidámosle al Señor que venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.